tenemos invitado de honor, es el profesor Ricardo Ríos, un hombre, él participó en la siembra de banderas, un nacionalista puro, comprobado en momentos muy difíciles, muy joven, pasó por esa experiencia, profesor, o sea, un docente reconocido, que me gustaría, profesor, primero darle la bienvenida. Buen día, ¿cómo está? Gracias. Profesor, en cuanto a las relaciones de Panamá con Francia, son relaciones históricas, añejas, agridulce todas, con un dejo de resentimiento hacia Panamá. Deme su análisis, por favor, acerca de un imperio. Francia fue un imperio que dominó incluso Vietnam, Laos, o sea, controló con una mano dura, y parece que está retornando a esos tiempos, o pretende hacerlo, controlando también, pero mediante la fórmula financiera. Háblenos un poquito históricamente de esa relación entre Francia con Panamá. Incluso aquí nosotros los distinguimos con una plaza de Francia y salieron de aquí vapuleados, y incluso demostraron mala intención con nosotros cuando, con el escándalo del mal manejo que tuvieron con el canal francés, lo llamaron el escándalo de Panamá. No, el escándalo era francés, no de Panamá, pero lo pusieron al igual que los Panama Papers. Ahora, hay muchas relaciones, muchas coincidencias, profesor. Adelante. Bueno, hay una situación que no es coincidencia ni casualidad. Este problema de los Panama Papers se da en el momento en que Panamá va a ampliar, a hacer un acto de inauguración de la ampliación del canal. Uh-huh. Entonces, ¿por qué la actitud de Francia contra Panamá? Francia no ha superado el fracaso que tuvo en Panamá en el siglo XIX con la construcción del canal de Fernand de Lesseps. Y el señor Eiffel dejó aquí también el prestigio, ¿no? En ese fracaso de los franceses quedó en evidencia la corrupción de todo el sistema institucional de Francia. Fue el escándalo bursátil más grande de la historia antes de la caída de Wall Street en 1929. Y en ese escándalo, lo más grave, que los banqueros, los abogados, los funcionarios franceses corruptos le robaron los ahorros al pueblo francés. A los pobres, a la clase media, sí, porque a los trabajadores. El obrero, el campesino, la clase popular, después del triunfo de Suez, de Fernand Canal de Suez, Lesseps, es una figura carismática como Lesseps, invirtieron sus ahorros en el proyecto del canal de Panamá. Que tenía sentido, profesora, como se perfilaba un canal, iba a ser un éxito económico. Naturalmente, ¿no? Claro. Ya venía de un éxito el canal de Suez. Canal de Suez. Ajá. Entonces, ese escándalo se da por la corrupción en la administración del canal en Panamá. Compraban un equipo que era para países fríos, de nieve, cuando este es un país tropical. No dieron ninguna solución a los problemas básicos que tenía la construcción del canal, que era el problema de la salud, fiebre amarilla, malaria, etc. Pero aquí vamos al escándalo de francés en Panamá. Ese escándalo retrata la corrupción institucional de ese país. Entonces, cuando viene la ampliación del canal de Panamá, se da este escándalo. Eso no es casual. Eso tiene un propósito. Uh-huh. ¿Y por qué Francia ataca a Panamá? Porque Francia guarda un resentimiento contra Panamá, injustificado, porque la culpa no fue nuestra. La corrupción fue de ella, a tal punto que la Torre Eiffel se construyó con los millones que se robaron en Panamá, porque Gustave Eiffel, el ingeniero, era uno de los accionistas del canal francés en Panamá. Y con ese dinero se construye la Torre Eiffel. Entonces, o sea, que podemos cobrar peaje ahí en la Torre. Naturalmente, o sea, si vamos a hablar de corrupción, los maestros de la corrupción son los franceses. Uh-huh. Comprobado históricamente por la manera como manejaron el escándalo
del canal francés en Panamá. Entonces, ¿qué ocurre en Francia ahora mismo? Hay un gobierno impopular, hay una crisis política en Francia, porque Hollande y Sapin son tipos incompetentes, mediocres, no están a la altura del devenir histórico de Francia. Pero es que Francia viene en declive totalmente. En el siglo XX, si no es por los norteamericanos, no se salvan de la Primera Guerra Mundial. Los norteamericanos los salvan de esa derrota. Y en la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos vuelven otra vez a salvar a Francia. Pero déjeme hacer un punto histórico. Ellos intentaron, o sea, a ver, los históricamente son reconocidos como imperialistas, los franceses, ¿ok? Son imperialistas. Hablando de eso, trataron de imponer un imperio en México cuando Carlota y Maximiliano, ¿recuerdan, no? O sea, imponer un imperio en México y les costó la vida a esos dos en esa aventura. Nada más quiero ponerlo como un evento histórico, usted está haciendo historia. Es que profesor. Casualmente Francia no ha dejado de ser un país. En esa época, ¿por dónde andaban los franceses ya pensando meterse en América e imponer imperio, como hicieron en varias islas del Caribe? Bueno, ellos perdieron Haití, ¿no? Que fue la primera colonia que se independizó. Con una revolución. Que va a ayudar luego a Bolívar. Sí. Porque quienes salvan a Bolívar de su fracaso son los haitianos, que son los que le van a dar la mano a Bolívar. Pero estos franceses ya habían sido derrotados en Argelia, en Dien Bien Phu, en Vietnam. En la Primera Guerra Mundial estos franceses se repartieron el Medio Oriente, el Mediterráneo y África, Inglaterra y Francia. Ellos que fueron derrotados militarmente van a recibir las ganancias de la Primera Guerra Mundial. Entonces viene el dominio francés en el Medio Oriente, en el Mediterráneo y las colonias africanas. No olvidemos África. Eso le iba a decir, África. No olvidemos África. Entonces, ¿por qué atacan a Panamá? Es una estrategia interna de que hay que golpear al más débil, porque en realidad el paraíso fiscal mayor del mundo está en Estados Unidos. En realidad, todo este problema financiero mundial se maneja desde Estados Unidos. Hagamos un alto, no se profesor. va a meter con Estados Unidos. Hagamos un alto. A ver. La moneda de curso legal en Panamá es el dólar. Exactamente. A ver, déjeme, hilemos delgado, ¿no? Hay una teoría, que todavía la estoy pensando, que dice que Francia está muy resentida con los Estados Unidos, a pesar de que los Estados Unidos lo salvó del control o del dominio nazi. Es una realidad. Los Estados Unidos es el que lo saca. Pero he leído de varios hombres muy respetados, de mucho conocimiento histórico, como que Francia nunca se recuperó de esa deuda, la palabra es mía, no aparece así en los escritos, de gratitud con los Estados Unidos, y eso para ellos es como una vergüenza, tomando en consideración que ellos, como Napoleón, el imperio napoleónico, se controlaron casi toda Europa. O sea, ellos llegaron incluso a pensar aquí en América, de meterse en el norte, de tomar control hasta el Mississippi. Por todas esas áreas se habló de eso. Y la pregunta mía es, ¿tiene algún tipo de enlace eso de su resentimiento hacia Estados Unidos que nos pueda, por desconocimiento histórico, pensar que nosotros todavía estamos bajo el dominio de los Estados Unidos, profesor? Puede pensarse así, pienso mal y puede que me vaya bien, ¿no? Es que naturalmente Panamá, como todos los países de la América criolla, de una manera o de otra, están bajo la esfera de influencia de la geopolítica norteamericana. Uh-huh. Y naturalmente, aparte de esa situación, el éxito de la economía panameña a nivel mundial les pega a ellos, porque el canal ampliado subvenciona la deteriorada economía europea. Uh-huh. Con el canal ampliado, Italia es uno de los países que se beneficia. Holanda, Bélgica, Francia e Inglaterra. Millones del canal ampliado han ido a subvencionar la deteriorada economía europea. ¿En qué sentido? Porque las esclusas del canal ampliado, ¿dónde se hicieron? Sí, Alstom. En Italia. Con tecnología holandesa, Bélgica
francesa e inglesa. Acuérdate que es la Unión Europea. Entonces, millones de la ampliación han llegado a estos países. Aparte de los profesionales que han llegado a Panamá a trabajar para la ampliación del canal. Europeos, está hablando. Europeos. Han venido muchos españoles, claro, franceses, Grupo italianos, canal, ¿no? holandeses, alemanes, etcétera. Lo cual está bien, porque digo, Claro. tienen el conocimiento y la especialidad que no tenemos nosotros. Hay que reconocer eso Así también, es. ¿no? Entonces, hay una situación que los psicólogos y los psiquiatras deben de estudiar en el caso de los franceses, porque este es un país que va hacia el declive, igual que Venezuela. O sea, el ritmo de la gobernabilidad de Francia va hacia el fracaso total dentro del mundo europeo. O sea, ellos no pueden resistir a el dominio alemán sobre Europa y no pueden resistir tampoco el dominio inglés sobre Europa. Entonces ellos tienen un conflicto interno dentro de su país. Pero llegar a llamarnos enemigos a Panamá es un como sus desacierto, un principales desacierto. enemigos, o sea, no tienen más problemas que Panamá. Eso Bueno, es pero es alguna que gente- tengo eso un pasa cambio. siempre. Sí. Buscan un chivo expiatorio Claro. y le quieren pegar al más débil. No le pueden pegar a Estados Unidos, no le pueden pegar a Inglaterra, donde hay paraísos fiscales. ¿A quién le van a pegar? Al más débil, a Panamá. Recordemos que Francia intentó tomarse el área de Canadá casi hasta el Mississippi. O sea, eso no lo olvide. A ver, hay que conocer la historia. Los eventos históricos son los que marcan pasado, pero también futuro. Exacto. Y tienen un impacto en el presente. Entonces, no podemos ignorar eso. O sea, ese es el rol que ha jugado Francia. O sea, Francia ha sido un imperio. Es más, el imperio napoleónico, repito, Exacto. la toma de Europa hasta que se encontraron pues con los rusos, ¿no? Exactamente. Pero, y por falta de estrategia, lo que usted decía, vinieron a Panamá con equipo para el frío. Se metieron en Rusia sin estar preparados para el frío casualmente. Vámonos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.